pero uno entró a toparse con ciertos elementos ya de demasiado peso y contundencia, y en mi caso particular, porque así me obliga la función que cumplía, realicé la denuncia correspondiente. ¿Qué pasó con esa denuncia? Usted lo que denunció es que no se le había adelantado más plata de la que había nosotros, a ver, en concreto lo que dijimos fue, a la empresa se le pagó, porque alguien así lo dispuso y lo aprobó de parte del municipio, por obras que no estaban realizadas, habiendo hecho un control 8 meses después de que ya se le hubiese abonado ese dinero. Después siguieron toda otra serie de irregularidades, es decir, la empresa había cobrado otros adelantos para copiar materiales, y cuando le transfirió el contrato, porque dijo que ya no podía seguir adelante con la obra, los materiales desaparecieron en el camino, y quien era el encargado... ¿Quién firmó eso? ¿Quién autorizó? El secretario de Vivienda, digamos, inició siguiendo secretario. ¿De qué monto hablamos? La primera irregularidad que nosotros detectamos fue que la empresa cobra en febrero por un gran avance respecto de lo que era la primera etapa de la obra. Para febrero la empresa ya había cobrado el 97% de esa primera etapa, que correspondían a 101 viviendas. Lo cierto es que recién en mayo entregó una tanda, en julio otra, y en diciembre se terminó entregando otra tanda, con lo cual nosotros también lo que le dijimos al fiscal, mire, si usted hace rápidamente El fiscal es Guzmán. Sí, un peritaje primero civil, es decir, para ir y constatar qué obra había en octubre, noviembre, que fue cuando nosotros realizamos la denuncia. Pero además, reconstruir con cada uno, porque digamos, cada vivienda tenía un propietario. Y ese propietario, en el marco de la ilusión a la que tantas veces nos hizo referencia la anterior gestión, perfectamente sabía cuál era el estado de avance de su casa, posiblemente haya tenido imágenes de cada uno de los meses, porque la gente iba, visitaba. Es cierto, Martín, no quiero minimizar la denuncia, pero es cierto que con cualquier obra los tiempos son una cuestión difícil de manejar. El que se hizo en la casa lo sabe. Perfecto, pero Guillermo, lo que voy después cuando está la excusa de los mayores costos se demora un poquito más. Esto no es mayor costo, es un certificado de febrero decía que sobre 12 casas de 2 dormitorios, 10 ya tenían colocado el revestimiento del baño. Nosotros fuimos en octubre, 8 meses después, y encontramos 4 que no lo tenían. O sea que 8 meses después. Se le admitió obras a la empresa que no había hecho. Se le certificaron. Se le certificaron obras. Pero después siguieron toda otra serie de irregularidades. A la nueva contratista que truchar antecedentes, que ya, digamos, es por demás burdo. Martín, ¿y eso qué es? ¿Ineptitud o corrupción? O sea, en ciertos casos uno puede admitir que, digamos, no se profundizaron los controles y demás de parte del Ejecutivo, pero hay casos por demás burdos y lo charlamos ayer con Rubén en la radio. Pongo un simple ejemplo. Incisa presentó un antecedente de obra que supuestamente ella dice haber ejecutado en el 2014, que fue una repavimentación del puente carretero, que había salido por licitación, aprobada por el Consejo Deliberante en el año 2011, cuando Pedruzzi era el presidente de la bancada en el Consejo. Pedruzzi mismo aprobó el pliego, la obra se ejecutó antes de que Pedruzzi abandonara el Consejo, y ya siendo él, en el 2012, secretario de Desarrollo Urbano, no firmó un solo certificado porque la obra se ejecutó en el 2011 y principio del 2012, y no en el 2014. Sí, no quiero perderme tanto con las fechas, porque entiendo que la gente termina con tanto dato dispersa. Pero ¿ustedes en esto qué ven desde la Cámara? Porque Bueno, al fin de cuentas son empresas que integran la Cámara las que participan de esto. desde la Cámara, o sea, en realidad desde la Cámara hoy estamos con los brazos bastante bajos en relación al último gobierno que se fue. El nivel de participación de la Cámara fue casi nulo. Creo que en las últimas reuniones que tuvimos dijimos, bueno, esperemos que venga el próximo gobierno con la esperanza de que tengamos participación. ¿Es cierto que el 80% de la obra la maneja una sola empresa en Río Cuarto? Yo no tengo los datos específicos, quiero aclarar que me dedico básicamente a la obra privada, pero vengo en representación de la Cámara, conozco el tema en profundidad porque lo hablamos permanentemente. El tema de debate en todas nuestras reuniones es eso, cómo poder entrar a hacer obras públicas. Y para la gente común que no se dedica a esto, es muy los que fácil. hacen obra pública no están en la Cámara. Sí, hay de los dos tipos de empresas, sí, la de obra privada y obra pública. Cuando decís cómo no lo llaman a la sociedad y decís, ¿cómo hacen ustedes para entrar? Bueno, ahí estamos hablando de un tema de esas empresas que ganaron la licitación de las viviendas, que por empezar los pliegos para poder llegar a licitar, nos encontramos con niveles técnicos que superaban lo que podían generar las empresas que estaban dentro de la Cámara. Cuando para hacer una vivienda, cualquier empresa de Río Cuarto está capacitada para hacer una vivienda. También se pidió la posibilidad de hacer una mixta, reunir varias empresas de la Cámara y poder hacer
algo que cobijara a varias empresas y así darle trabajo a la gente de Río ¿Y Cuarto. la Cámara por qué piensa que sucede esto en los requisitos que se...? Y bueno, ahí está. Yo no quiero echar culpas y un poco quiero mirar hacia adelante. Yo creo que de esto tenemos que tratar de que no vuelva a suceder. De hecho que, por ejemplo, nosotros directamente no teníamos diálogo desde la Cámara con el Ejecutivo ni con el anterior gobierno, en ninguno de los ámbitos. ¿Y a quién responsabilizan de esto ustedes? Al gobierno, yo creo ¿Al que intendente o era los secretarios? ¿No había diálogo con los secretarios tampoco? No, en realidad el diálogo era muy personalizado, pero no había una convocatoria de la Cámara, había una licitación y yo creo que lo menos que podemos hacer es tratar de reunir al secretario y decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tienen las empresas de Río Cuarto para lograr que la obra quede en Río Cuarto? ¿Ustedes creen que había una línea bajada? Con el hecho de las viviendas es muy sencillo, llega un momento de desconfianza que es muy difícil ingresar a una licitación, porque si yo hoy tengo una... ¿Qué significa un momento de desconfianza? Claro, a ver, si yo, un poco lo que hablaba Martín, si yo licito una obra y por ejemplo la gano, no son las mismas reglas de juego que a nivel nacional pasa lo mismo, al momento de licitar la obra y tomar la obra. Por ejemplo, las certificaciones ante un... A ver, el que maneja todo, el que paga es el gobierno. Si vos tomas una obra, la ganas en una licitación y después no tenés buen feeling con el gobierno, no es 2 más 2. Claro, la pregunta mía es lo siguiente, digamos, si ustedes dicen que no tienen buen feeling, ¿qué pasa? Un poco lo que hablaban recién, las certificaciones, o sea, si yo gano una licitación de una vivienda si que vale 300, te pagan 300 ¿y qué pasó en el gobierno anterior? 300.000 pesos y se certificaba con anterioridad. ¿Y cuáles son los hay un 40% de inflación en el año. ¿Cuáles son los requisitos del feeling? Si tomo una vivienda de 300.000 pesos y el gobierno me plancha el pago a 24 meses, ¿yo qué hago con la plata? O sea, la tengo que sacar de mi bolsillo. O sea, que hay que hacer amigos. Si me la pagan por adelantado de esos 300.000 pesos, me pagan el 50% de la vivienda, yo con eso trabajo financieramente. Pero ¿y no se puede interpretar que hay una... Estamos hablando de un porcentaje de ganancia, cuando estamos hablando de un porcentaje de ganancia bajo. O sea, sí, entonces no es fácil. Así tu pregunta y después quiero ir a esta cuestión de por qué no convocan a la Cámara. Pero digo, porque uno puede interpretar también la contrapartida. Digo, si no han tenido feeling con el gobierno anterior o con el gobierno que sea, digamos, en Río Cuarto nunca también hubo la explosión de crecimiento de la construcción privada y eso necesita de ciertos permisos municipales. Entonces, ¿a quiénes se dirigían ustedes? Porque hay muchos edificios, muchas construcciones que no han respondido en un 100% al Código de Planeamiento Urbano. Digo, ahí hay como un... También vos sospechás que en la obra privada puede haber... Yo planteo, no sospecho nada. Perdón, lo que él dijo de feeling, por ahí para ejemplificarlos mejor, es que se cambian las condiciones que establece previamente un pliego, ¿cierto? Si el pliego antes de licitar te dice a vos que no te van a pagar la obra en forma anticipada, sino que te lo van a hacer en 24 meses y vos te la tenés que ejecutar en 12, quiere decir que vas a tener que financiarle al Estado 12 meses, ¿sí? Pero bueno, esas condiciones se cambian después, se adjudica la obra y en vez de pactarlo de esa forma... Para ser claro, o sea, puntualmente ahí estamos hablando de la obra de infraestructura del lote habitacional Castel y Alberdió, en donde el municipio dijo: hay que ejecutar esta obra que tiene 3 aristas: la infraestructura vial, la de energía eléctrica y la de agua potable. La obra debe ejecutarse por parte del contratista en 12 meses, pero se va a cobrar en 24 cuotas. Y la realidad después, ¿qué indicó? Que a la contratista, que es la misma que hoy ejecuta la obra de vivienda, se le pagó primero un anticipo financiero para que empezara la obra y después cada una de las certificaciones se le pagó el total y nunca se respetó esta condición de ejecutar. O sea, que muchos no se presentaron en esa licitación diciendo estas condiciones a mí no me convienen. Y además, ¿qué pasó además? ¿Qué pasó además? Si uno se presentaba como oferente, debía prever un elevado costo financiero. Ahora, si ese costo financiero después desaparecía, producto de que justamente te pagan la obra al día, lo que pasaba es que ese empresario ve maximizada su ganancia. Lo que era un mal negocio termina siendo un gran pero perdón, vamos parece que se están mezclando un poquito las cosas, digamos. Lo que está claro es que hay que repudiar cualquier hecho de corrupción. Lo que aquí me parece que se ha expresado es lo que mezcla un poco las cosas. Sí, lo que pasa es que muchas lo veces que descubrimos terminamos... Los pliegos tienen exigencias técnicas y financieras, económicas, que muchas veces
pasa esto, los empresarios, muchas de las empresas de Río Cuarto, no están de acuerdo porque los ponen en una situación o de incomodidad financiera o de incomodidad económica o de compromisos que a lo mejor no están dispuestos, porque una de las fundamentales, por lo menos razones del empresario, es que tiene que estar dispuesto a arriesgar. Claro, no quieren tomar riesgo. Así es. Y por otro lado, digamos, lo que se busca es que el Estado pueda de alguna manera, a través de su esquema de financiación, pueda solventar y llevar adelante un paquete mayor de obras. Todas las obras que se han hecho en este gobierno, más allá de la simpatía o no que pueden declarar a algunos empresarios en particular, porque yo recuerdo algunos debates con vos, Daniel, en el Consejo Liberante, donde nos hemos reunido y hemos debatido bastante, sobre todo porque vos defendés el sector privado y la maximización del beneficio, sea el Estado o sea un privado. Y nosotros tenemos que defender la planificación urbanística de la ciudad cuando a ustedes les interesaba las mejores modificaciones para los intereses del desarrollo de sus loteos. Hay que poner las cosas en su debido contexto y en su debido lugar, si no se mezclan. Porque que vos digas que no había feeling porque se te dijo que no a determinadas excepciones en el plano privado, me parece que es mezclar las cosas. Los procesos de licitación y lo que establece la Carta Orgánica es, en primer lugar, mecanismo de licitación, concurso público y contratación directa, como dijo Tim. La contratación directa puede ser hasta 900.000 pesos en función de la última modificación de la Carta de Autorizaciones, se llama. Es la que establece el criterio y la metodología de selección de empresas. O sea, hasta 900.000 pesos el funcionario discrecionalmente puede decir, esta la hace. Puede contratar, así es. Que se hace, por lo menos lo que... Con 900.000 pesos hoy hace poco, Consejo Liberante. Así es. Ahora, Martín, ¿y qué pasó con los costos? Porque después, hubo mayores cuando costos. se exceden esos 900.000 pesos, se pasa casi hasta los 3 millones de pesos, acá me va a corregir el tribuno, así es, en donde se establece el concurso abierto de precios, en donde obligatoriamente tiene que convocar a una compulsa de precios. En donde 3 por lo menos. Por lo menos 3. Sí. Y a partir que supera los 3 millones de pesos, se procede a licitación pública. Que eso más lerdo y son 90 días. Seguramente. Sí. Y en donde la licitación pública lo que implica esencialmente es la competencia. Y en donde no hay prioridades para empresas locales o foráneas. Es legal generar condiciones. Río Cuarto tiene una ordenanza que es el 10% de beneficio para el compre local, que no se puede aplicar en las licitaciones, porque sería ilegal. Entonces, digo, para que pongamos las cosas en su debido contexto, si no estamos mezclando todo. Sí, permiso, en realidad yo no quiero debatir sobre otro tema, me parece que estás mezclando absolutamente todo, no tiene nada que ver una cosa con otra y estás tratando de justificar una situación que el mismo Martín está de acuerdo, o sea, en definitiva estamos hablando de una cuestión... Está bien, vos estás de acuerdo con Martín. Pero respetame que yo no esté de acuerdo con vos. No, está bien, pero no tiene nada que ver con una situación privada. Opositor, vamos a ver, desde vocal de tribuno de cuenta y ahora futuro funcionario de un gobierno que está por entrar. Lo que quiero aclarar sobre esto... Bueno, pero me parece que ahora va a tener la responsabilidad Martín como secretario de Infraestructura de Obra Pública para mejorar los procedimientos. De hecho, se declara la emergencia vial para no llamar a licitación y responder rápidamente. Eso flexibiliza los controles, digamos. La emergencia me parece que no es lo que se busca evitar no llamar a licitación o no realizar el concurso de precios, sino dar una solución rápida a un problema concreto que hoy existe. Entiendo. Por eso, si tuvieran que llamar a licitación, necesitas 90 días. Discúlpame, Guillermo, sigo. A ver, lo que tengo claro es que si me toca gestionar algún día, desde donde sea, lo que no haría es dividir una obra en 5 etapas para terminar haciendo concurso de precios siempre 1.000 pesos por debajo del límite que me establece la Carta Orgánica. Haría una única obra de 10, 15 millones de pesos a través del proceso licitatorio que corresponda, exigiendo a las empresas que cumplan con las condiciones que tienen. Ahora, las empresas no se quejaban de esto, o se quejaron de esto, de la manera en que el municipio contrataba. Sí, nosotros sí nos quejamos. Desde la Cámara, sí. Sí, por supuesto. Hemos ido al Consejo antes de la licitación de las 2.000 viviendas, pero bueno, nunca encontramos respuesta. Debo decir que el pliego de las viviendas, del cual se está hablando aquí, fue un pliego aprobado totalmente por unanimidad y que tuvo en la comisión de adjudicación a los 3 presidentes de bloque y que contó con la anuencia, con la inspección exhaustiva de toda la documentación y después
la aprobación de la comisión de adjudicación, nadie votó en del disidencia. Consejo Deliberante pero una cosa es y el que se haya Tribuno de votado. Cuentas. No, pero perdón, lo que La pasa es que vos realidad- recién planteabas, No, no, Daniel, con mucho respeto, no quiero, de que se estaban como dice modificando Daniel, criterios técnicos para beneficio No, de no, alguien. yo lo único que- Son criterios Pero técnicos que son Martín, objetivos yo y lo que único- impulsan a las por favor, empresas. yo lo único y que siempre diría- el precio fue el más bajo. Yo lo único no que- hubo alguien que presentó y que ganara una empresa que presupuestó más alto. No, está bien, Martín. pero para no entrar en particularidades, porque creo que no vamos a terminar nunca pero para aclarar eso, porque No, si no, no- pero yo creo que la realidad ya es algo consumado eso, y si lo traemos a la mesa, yo creo que te da una cachetada, porque está todo Perdón, mal. es eso. legal. Está bien, pero... Bien, entonces lo que hay te que discutir toparías es contra un cómo fraude. modificamos el Lo que sí sistema yo me de licitación. concentraría- Claro, Martín, porque yo me es legal, lo que está concentraría- diciendo no, que es legal. Yo me concentraría, por ejemplo, en lo que dijo Luis, que coincido también que no en todos los ámbitos pasa. Seguro. No pasa en todos los ámbitos. Yo comparto, Porque no yo hay con la que municipalidad, de la Secretaría de Obras Públicas, tengo contrataciones de motonivelador, alquiler, obras menores, con la EMOS, y jamás hubo un caso de corrupción. Jamás. Y te lo digo. Ahora, Entonces, a la luz de los resultados... con Pero el tema ¿por qué de decir que no vivienda, hubo un caso de se equivocaron? corrupción? porque lo he vivido yo, porque lo estoy contratando. ¿Me entendés? Y te lo aseguro de O frente sea, que que nunca hay he tenido- trabajo contratado con el municipio. Por supuesto. Guillermo, Pero para estamos Martín hablando del Carranza. caso, por eso te digo que no entremos en particularidades de la obra esta de Y pero- vivienda, porque si traemos todos los La datos... plantearon ustedes que el pliego estaba hecho, no sé, beneficio. Porque ¿Quién? Yo dije, estábamos son hablando- criterios técnicos y legales que tal vez no les convenían como Estaba empresarios. direccionado. Pero yo lo que te quiero decir Bueno, es que la ¿y realidad... qué? A ver, ¿cómo? ¿Era legal o no? Te decía Permiso. yo. ¿Era legal o no? Pero escúchame, la realidad te Para eso dice son pliegos, de que tienen la las condiciones elección- específicas. Pero estaba mal hecha la elección. Pero la luz de los Ah, resultados porque- estaba ya mal uno hecha. voy a hacer empresa- una valoración porque de la eso. empresa Guillermo. que contrataron, la empresa que contrataron, financieramente estaba quebrada, quedó a mitad de camino. Es decir, que cualquier empresa de Río Al momento de Cuarto- que nosotros Bastante menos, al momento que nosotros bastante trabajamos, menos mitad de camino. incluso Bueno, hay concejales empresas- Copa, hay otras empresas muy concejales conocidas y Copa, que es el mismo partido que él, o antes era el mismo partido de él, con nosotros fue quien más y pidió ampliación de la información porque teníamos la situación financiera vista y llegaron la documentación a pedido de concejales Copa. El problema, o sea, con lo Martín, cual la situación de la empresa, por lo que nosotros pudimos acceder a la información, fue muy a posteriori Martín, de el la problema, situación a ver, de la evaluación que El hicieron. problema me Empresas- parece que justamente radica ahí, digamos, pretende que el Consejo controle un proceso licitatorio cuando no es la función para la que está el Consejo Deliberante. Me parece que ahí tenemos un primer gran problema. Y segundo, Hay que los modificar la resul- carta orgánica. Y segundo, los resultados están a la vista. Los resultados... Le los pagaron resultados 40 están a la millones de vista. pesos Ibecor, nos entregó 100 viviendas. Le llevamos pagado 90 millones a Incisa, entregó 49. Sí, No, eso tengo que no hacer son la los pausa. números, Permiso, Martín. permiso. Sí, tengo que hacer la pausa. Lo que quiero de rescatar de esta parte Esos números de es tribuno esto. por ahí mezclar y teñir las cosas y confundir a la gente, Martín, con cuestiones de otro ámbito que no tienen nada que ver. Estamos hablando de cosas puntuales de la obra pública y ¿Y de qué hablamos? planteas de que yo vengo o no simpatizo con el gobierno porque a mí no me dieron una posibilidad de una obra privada. No tiene No, pero a mí me absolutamente nada que parece, ver. No hay que discúlpame, confundir. Vos planteaste No hay el que confundir. feeling que había o no con el gobierno. Yo te dije, el feeling no se determina por lo Pero, que has a logrado ver, vos. ¿por qué las empresas más importantes de Río Cuarto no tomaban obras públicas importantes? No estamos hablando de un camión para llevar árido. Las provinciales una- tampoco. Las locales estoy hablando, ¿no? Y las obras provinciales, empresas de Río Cuarto, sí hacen. Algunas sí, sí. Algo. Sí, sí. Algo sí. O sea que las empresas locales pueden construir obras provinciales en Río Cuarto, pero no pueden construir obras municipales. Son decisiones políticas, digamos. La ¿Qué es decisión, eso, decisión política? Pues se supone que la debería decisión haber... política cuando estuvo otro gobierno, bueno, fueron la mixta, listo. Sí. Tomó la decisión de hacer la obra pública por intermedio de una mixta. Ahora tuvo una decisión política cuando asumió la segunda intendencia Yure de hacer las 2.000 viviendas con una única empresa. Exacto. Listo, se acabó. Una pregunta para Martín, que hace rato, que si no se nos vamos. Ya, También bueno, un tema clave que todo el Discúlpame, Consejo estuvo Rubén, de me acuerdo. había pedido la palabra. Ahí vamos con tu... Que parecería, digo, en esta disputa, así que, bueno, si bien no pretende ser una disputa, es como, digamos, de alguna manera, los sectores manifiestan el descontento. Y el único perjudicado, en todo caso, es el Estado, que en este caso parece que hizo una mala labor tanto en la gestión del control de lo público como en la gestión del control de lo privado, cosa que no ha habido una queja particular, me parece,
en esa particularidad de la falta de gestión en lo privado. ¿Sí? Y el único que sale perjudicado acá es el ciudadano. Está bien. ¿Sí? Con la falta de espacio verde, con los drenajes, con las cloacas, con la obra de agua. Digo, hay un montón de situaciones que dependen del sector que estamos, por eso decía yo al principio. Hay que admitir que no han sabido elegir buenas empresas para hacer las cosas, Martín, que ha sido un error. Lo que pasa es que ahí está el error, Rubén, es creer que alguien elige las empresas. Son procesos técnicos de competencia legal. Ahora, Martín, yo no voy a hacer una valoración porque acá se pone en tela de juicio, pero se está poniendo en tela de juicio la idoneidad y la transparencia de determinados funcionarios. Martín, la lectura... Los procesos licitatorios y los pliegos, ¿saben quién los arman? Y el tribuno lo sabe. Los equipos de planta permanente de la municipalidad. No tiene que ver con los equipos técnicos de cada uno. Estoy hablando de la municipalidad, no hay nadie de la provincia acá para que hable de la provincia. Me parece que podemos hablar en general, digamos, y de todos los niveles de Estado. Entonces, lo que digo es, no sé quién elige, yo creo que los elige el proceso a los resultantes de la competencia que se produce. Porque aparentemente los resultados están a la vista. El problema es cuando después se exigen el cumplimiento de las condiciones del pliego. Porque fue el propio Ejecutivo el que, entre otras cuestiones, en la obra de vivienda, dijo que al finalizar cada una de las etapas, la empresa debía certificar el 50%. ¿De qué estamos hablando? De la obra de Volvimos a hablar de vivienda. Bien. A ver, de una obra pública donde tenemos serios problemas que lo vamos a terminar pagando todos los recuartenses. Déjame hacer no miremos para otro lado. Martín, déjame hacer un punto. ¿Qué te dijo la justicia respecto a esto? Estoy investigando, aparentemente. ¿Hace cuánto? No lo sé, pero lo que pasa es que también tiene que ver con el rol que ocupa cada uno. Ellos tienen una política de denuncia serial, digamos, en cuanto a las cuestiones y van a la justicia, sacan del ámbito de las instituciones de la política. Si desde el Consejo Deliberante fue tan ajustado lo que vos planteaste, que salió perfecto. No dije que fue ajustado ni perfecto. Lo que dije es que el proceso pasó por la evaluación de una comisión. La realidad hoy marca el horror que fue el tema de vivienda en Río Cuarto. Déjenme hacer un punto, chicos. Ahora no, termino, Guillermo, termino. Sí, pero tengo que hacer una pausa, Juan Carlos. Bueno. Déjame hacer, porque déjame que por ahora voy a conducir el programa. Por ahora. Puede que mañana ya no, pero por ahora lo sigo conduciendo. Hacemos la pausa y te devuelvo la palabra, porque hace de las menos 10 que me está pidiendo el director hacer la pausa. Hacemos la pausa, al regresar los mensajes y continúa Juan Carlos en la conducción de Así Son las Cosas. Pausa, ya volvemos.